Fue la intención de Angelo Ricci, Joe Casanek y Manuel Silva hacer una visita al terrible anciano. Este anciano vive solo en una casa antigua en Water Street, cerca del mar, y tiene fama de ser a la vez sumamente rico y en extremo débil de salud, lo que constituye una situación muy atractiva para los hombres de la profesión de los señores Ricci, Casanek y Silva, pues esa profesión no es nada menos digno que el robo. Los habitantes de Kingsport dicen y piensan muchas cosas sobre el terrible anciano que generalmente lo mantienen a salvo de la atención de personas como el señor Ricci y sus colegas, a pesar de la certeza de que él se esconde con una fortuna de magnitud indefinida en alguna parte de su húmeda y venerable morada. Él es, en verdad, una persona muy extraña, que cree haber sido un capitán de las carabelas de las Indias Orientales en su día, tan viejo que nadie puede recordar cuando era joven, y tan taciturno que pocos conocen su verdadero nombre. Entre los nudosos árboles en el patio delantero de su residencia tiene una extraña colección de grandes piedras, curiosamente agrupadas y pintadas de modo que se asemejan a ídolos de algún templo oriental oscuro. Dicho conjunto asusta a la mayoría de los niños pequeños que gustan de burlarse del cabello largo y la barba cana del terrible anciano, o romper las ventanas del pequeño marco de su vivienda, con diabólicos proyectiles. Pero hay otras cosas que atemorizan a las personas mayores y de talante curioso que en ocasiones se acercan hurtadillas hasta la casa para escudriñar el interior a través de las vidrieras cubiertas de polvo. Estas gentes dicen que sobre la mesa de una desnuda habitación del piso bajo hay muchas botellas raras, cada una de las cuales tiene en su interior un trocito de plomo suspendido de una cuerda, como si fuese un péndulo. Y dicen que el terrible anciano habla a las botellas llamándolas por nombres tales como Jack, Scarface, Long Tom, Spanish Joe, Peters y Mate Ellis. Siempre que habla una botella, el pendulito de plomo que lleva adentro emite unas vibraciones precisas a modo de respuesta. Aquellos a quienes han visto al alto y enjecudo anciano en una de esas singulares conversaciones no se les ocurre volver a verlo jamás. Pero Angelo Ricci, Joe Casanek y Manuel Silva no eran naturales de Kingsport, pertenecían a esa nueva y heterogénea estirpe extranjera que daba al margen del atractivo círculo de la vida y tradiciones de Nueva Inglaterra, y no vieron en el terrible anciano otra cosa que un viejo achacoso y prácticamente indefenso que no podía andar sin la ayuda de su nudoso cayado, y cuyas escuálidas y endebles manos temblaban de modo harto lastimoso. A su manera, se compadecían mucho del solitario e impopular anciano a quienes todos rehuían y a quien no había perro que no ladrase con especial virulencia. Pero los negocios, y para un ladrón entregado de lleno a su profesión, siempre es tentador y provocativo un anciano de salud enfermiza que no tiene abierta cuenta en el banco y que para sobrevivir a sus escasas necesidades paga en la tienda del pueblo con oro y plata españoles, acuñados 2 siglos atrás. Los señores Ricci, Casanek y Silva eligieron la noche del 11 de abril para efectuar su visita. El señor Ricci y el señor Silva se encargarían de hablar con el pobre y anciano caballero, mientras el señor Casanek se quedaba esperándolos a los dos y a su presumible cargamento metálico en un coche cubierto en la calle Ship, junto a la verja del alto muro posterior a la finca de su anfitrión. El deseo de eludir explicaciones innecesarias en caso de una aparición inesperada de la policía aceleró los planes para una huida sin apuros y sin alaracas. Tal como lo habían proyectado, los 3 aventureros se pusieron manos a la obra por separado con el objeto de evitar cualquier malintencionada sospecha a posteriori. Los señores Ricci y Silva se encontraron en la Water Street junto a la puerta de entrada de la casa del anciano, y aunque no les gustó cómo se reflejaba la luna en las piedras pintadas que se veían entre las ramas en flor de los retorcidos árboles, tenían cosas en que pensar más importantes que dejar volar su imaginación con supersticiones ya pasadas. Temían que fuese una tarea desagradable hacerle soltar la lengua al terrible anciano para averiguar el paradero de su oro y su plata, pues los viejos lobos marinos son particularmente testarudos y perversos. En cualquier caso se trataba de alguien muy anciano y endeble, y ellos solamente eran 2 personas que iban a visitarlo,
Los señores Ricci y Silva eran expertos en el arte de volver volubres a los tercos, y los gritos de un débil y más que venerable anciano no son difíciles de sofocar. Así que se acercaron a la única ventana alumbrada y escucharon cómo el terrible anciano les hablaba en un tono infantil a sus botellas con péndulos. Se pusieron sendas máscaras y llamaron con delicadeza en la descolorida puerta de roble. La espera le pareció muy larga al señor Casanek, que se agitaba inquieto en el coche estacionado junto a la verja posterior de la casa del terrible anciano, en la Sheep Street. Era una persona más impresionable de lo normal y no le gustaron nada los espantosos gritos que había oído en la mansión momentos antes de la hora fijada para el inicio de la operación. ¿Es que no les había dicho a sus compañeros que trataran con el mayor cuidado al pobre y viejo lobo de mar? Presa de los nervios, observaba la estrecha puerta de roble en el alto muro de piedra, cubierto de hiedra. No cesaba de consultar el reloj y se preguntaba por los motivos del retraso. ¿Habría muerto el anciano antes de revelar dónde se ocultaba el tesoro? ¿O habría sido necesario proceder a un registro completo? El señor Casanek no le gustaba esperar tanto a oscuras en semejante lugar. Llegó hasta el ruido de unas ligeras pisadas o golpes en el paseo que había dentro de la finca. Escuchó cómo alguien manoseaba desmanelladamente, aunque con suavidad, en el herrumboso pasillo, y vio cómo se abría la pesada puerta. Y al pálido resplandor del único y mortecino farol que alumbraba la calle aguzó la vista en un intento por comprobar qué había sacado a sus compañeros de aquella siniestra mansión que se vislumbraba tan cerca. Pero no vio lo que esperaba. Ahí no estaban ni por asomo sus compañeros, sino el terrible anciano, que se apoyaba con aire tranquilo en su nudoso cayado y sonreía malignamente. El señor Casanek no se había fijado hasta entonces del color de los ojos de aquel hombre. Ahora podía ver que eran completamente amarillos. Las pequeñas cosas producen grandes conmociones en las ciudades provincianas. Tal es el motivo de que los vecinos de Kingsport hablasen a lo largo de toda aquella primavera y el verano siguiente de los 3 cuerpos sin identificar, horriblemente mutilados, como si hubiesen recibido múltiples cuchilladas y triturados de manera brutal, como si lo hubieran sido objeto de pisadas de muchas botas despiadadas, que la marea arrojó a tierra. Y algunos hasta hablaron de las cosas tan triviales como el coche abandonado que se encontró en Sheep Street, o de ciertos gritos harto inhumanos, probablemente de un animal extraviado o de un pájaro inmigrante, escuchados durante la noche por los vecinos que no eran capaces de conciliar el sueño. Pero el terrible anciano no prestaba la menor atención a los chismes que corrían por el pacífico pueblo. Era reservado por naturaleza y cuando se es anciano y se tiene cierta salud delicada, la reserva es doblemente marcada. Además, un lobo de mar tan viejo debe haber presenciado multitud de cosas mucho más emocionantes en los lejanos días de su ya casi olvidada juventud.